Jake Lawson pensaba que entendía a las orcas que había entrenado durante 15 años, hasta que una de ellas se volvió contra él sin previo aviso. Frente a una multitud que aclamaba, una enorme orca rompió su vínculo con un solo y devastador golpe. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desencadenó esa traición violenta? ¿Y por qué nadie la detuvo antes de que fuera demasiado tarde? Jake Lawson había pasado 15 años en Ocean World, San Diego, como entrenador principal de un grupo de orcas. Desde su primer día al borde de la piscina, compartió un vínculo tácito con las orcas. Los visitantes lo llamaban el susurrador de ballenas. Su voz calmada y su mano firme daban a todos la sensación de que hablaban el mismo idioma. Cada espectáculo se sentía como una danza de confianza entre el hombre y la bestia. A lo largo de los años, Lawson construyó su carrera sobre esa confianza. Aprendió los hábitos y estados de ánimo de cada orca. Memorizó sus inmersiones, el movimiento de la cola que significaba satisfacción y los suaves empujones que indicaban juego. Otros entrenadores intentaron imitar sus métodos, pero ninguno igualó su confianza tranquila. Los niños saludaban mientras él recibía a cada orca por su nombre. Para el parque, el don de Lawson demostraba que animales poderosos podían formar verdaderas amistades con los humanos, pero detrás de las sonrisas y los aplausos había susurros. Una orca llamada Kanak, un enorme macho que pesaba más de 12,000 libras, ya había mostrado un comportamiento extraño antes. Durante un ejercicio sencillo, Kanak dudó ante la señal de Lawson. En otra sesión, golpeó el agua con la cola tan fuerte que salpicó los pies del entrenador. Estos actos se consideraban excentricidades, pero Lawson sintió un escalofrío. Se preguntó si la orca estaba poniendo a prueba los límites. Algunos entrenadores vieron a Kanak rechazar su arnés y luego lanzarse hacia adelante como si quisiera sorprenderlos. En las noches tranquilas, Kanak daba vueltas solo en su tanque y salía a la superficie, mirando fijamente la plataforma vacía de Lawson. Estos momentos eran fáciles de ignorar. Las orcas son inteligentes y curiosas. Los directivos del parque decían que todo era seguro. Cualquier preocupación era recibida con una sonrisa y la afirmación de que la orca simplemente estaba explorando. En una brillante tarde de febrero, el estadio vibraba con familias y cámaras. Lawson ajustó su traje de neopreno mientras subía a la plataforma, con el corazón tranquilo. El sol calentaba la piscina donde las orcas se deslizaban en formación. El espectáculo celebraba el aniversario del parque con música nueva y movimientos especiales. Cada asiento estaba ocupado. Nadie imaginaba que este día lo cambiaría todo. Luego vino el nado libre, cuando Lawson y Kanak emergieron uno al lado del otro. Kanak empujó suavemente a Lawson y el público aplaudió. Todo parecía perfecto. Detrás del escenario, un par de entrenadores notaron que la respiración de Kanak era más rápida, pero confiaron en que la rutina mantendría la magia. A medida que el acto alcanzaba su punto máximo, aparecieron cambios sutiles. La aleta de Kanak se estremeció cuando Lawson giró. Sus ojos se veían serios, no juguetones. Un respiro rápido resonó en los altavoces subacuáticos. Los salvavidas intercambiaron miradas inquietas. Sin embargo, la música seguía sonando, y el público grababa a la pareja. Lawson sonreía, sin darse cuenta de la preocupación que crecía a sus espaldas. Nadie detuvo el espectáculo. El acto llevó su vínculo al límite. Entonces, sin previo aviso, Kanak se sumergió profundamente. Lawson levantó la mano, listo para girar. En cambio, la ballena emergió de golpe, su cuerpo apuntando como un misil. De un solo golpe, Kanak embistió el costado de Lawson, lanzándolo fuera del agua con una fuerza escalofriante. La plataforma tembló mientras los jadeos llenaban el aire. Por un instante, todo se detuvo. La música se cortó, las cámaras giraron frenéticamente y los rostros quedaron petrificados de horror. El sueño de armonía había terminado. Lawson cayó con un golpe que estremeció sus huesos. Kanak atacó de nuevo y Lawson se hundió bajo la superficie. Los entrenadores se lanzaron por pértigas y redes, pero la compuerta de seguridad estaba atascada. Las redes destinadas a emergencias colgaban inútiles. Los salvavidas intentaron abrir las puertas metálicas, pero las cerraduras fallaron. Durante 5 terribles minutos, el brazo y la pierna de Lawson fueron arrastrados mientras Kanak se debatía, y cada golpe aplastaba la esperanza. Entonces, por fin, la orca soltó. La multitud retrocedió mientras sonaban las alarmas. Sin embargo, en el tanque reinaba el caos. Ningún timbre ni silbato podía calmar a Kanak.
Un cubo de carnada arrojado en pánico flotaba a la deriva, ignorado. El personal sintió que cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Cada intento fallido de rescate era un cruel recordatorio de los límites humanos. Cuando Kanak finalmente soltó el cuerpo inerte de Lawson, este subió a la superficie, en silencio, inmóvil y ya sin vida. La noticia del ataque se difundió en cuestión de horas. Los titulares anunciaban a todo volumen que un entrenador veterano había sido asesinado por una orca en Ocean World San Diego. Las redes sociales se llenaron de videos borrosos y comentarios conmocionados. Defensores de derechos de los animales aprovecharon el momento y exigieron respuestas. En pasillos del parque, dolor se mezclaba con rabia. Investigadores llegaron para recoger muestras, medir paredes del tanque y revisar registros. Un recinto de espectáculos familiar se volvió una escena de abandono. 2 semanas después, un informe filtrado reveló que Ocean World violó normas federales varias veces en 3 años. Las compuertas no pasaron las pruebas, las redes nunca se desplegaron, y el personal sin planes para orcas rebeldes. A los denunciantes que alzaron la voz, los apartaron o forzaron a firmar acuerdos de confidencialidad. Los mensajes privados de Lawson, pidiendo descansos, nados libres y advirtiendo sobre cambios en Kanak, acabaron en el escritorio de un gerente. Ese silencio costó una vida. Al anochecer, locales y visitantes encendieron velas por Lawson alrededor del estadio vacío. La vigilia creció, impulsada por fotos de Lawson sonriendo junto a cada orca. Las lágrimas caían sobre notas que decían, nunca lo olviden, y escuchen, ahora. En pocos días, surgieron protestas en otras ciudades. Los entrenadores marcharon en solidaridad con carteles que decían, los límites salvan vidas, y respeta a la orca. El dolor compartido forjó un vínculo a través de mares y culturas. El 25 de mayo de 2023, 4 marineros zarparon en el yate Mustique de 66 pies, con destino a Gibraltar bajo cielos tranquilos. La tripulación, compuesta por un capitán, un primer oficial, un ingeniero y un marinero, había planeado durante semanas esta travesía. Cargaron comida fresca, llenaron el combustible y trazaron una ruta a través del concurrido estrecho de Gibraltar. El ánimo era alto, mientras dejaban atrás la costa española, ansiosos por el mar abierto, y la emoción de una travesía hacia el horizonte azul. Las aguas del sur de España pueden estar llenas de vida. A menudo, los delfines corren junto a los cascos, y las aves marinas se zambullen en busca de peces cerca de la proa. Sin embargo, en esa cálida mañana de mayo, el mar estaba en silencio, salvo por la estela del yate. La tripulación se acomodó en una rutina constante, ajustando las velas, revisando los instrumentos y compartiendo historias de viajes pasados. Todo parecía fácil hasta que una figura rompió la superficie como un espejo frente a ellos. Al principio, parecía una aleta dorsal cortando el cristal. Uno de los marineros se inclinó, levantando los binoculares. «Orcas», dijo, con la voz baja y asombrada. Una manada de 5 se movía en formación cerrada, dirigiéndose hacia el costado del Mustique. La tripulación se rió, pensando en avistamientos afortunados y fotos rápidas. Guiaron el rumbo suavemente para dar espacio a las ballenas. Pero estas orcas tenían un plan diferente. Sin previo aviso, el yate se estremeció. La taza del capitán se deslizó de la mesa cuando un golpe sordo sacudió la popa. «¿Qué fue eso?», murmuró, aferrándose al timón. El ingeniero corrió de regreso, con los ojos abiertos de par en par. «Le dieron al timón», gritó. El timón, la pala que dirige el yate, había recibido un golpe brutal. Se sintió como si hubieran chocado contra una roca oculta muy por debajo del casco. Antes de que la tripulación pudiera reaccionar, otro impacto los sacudió. Esta vez, el golpe hizo que un marinero cayera al suelo y que las herramientas retumbaran por toda la cubierta. El casco crujió y gimió bajo la fuerza. El agua brotó a través de una pequeña grieta cerca de la línea de flotación. El pánico se propagó entre el equipo. Se dieron cuenta de que la manada estaba regresando, cada orca embistiendo el timón como si apuntaran al corazón del yate. Manos frenéticas buscaron radios y bengalas. «Mayday, Mayday. Aquí Mustique, frente a Punta de Trafalgar. Hemos sido embestidos por orcas. Necesitamos rescate». La radio crepitó con estática, pero un barco cercano respondió a la llamada.
Mientras tanto, el yate se sacudía y cabeceaba mientras la manada embestía de nuevo. Cada golpe se sentía como si chocaran contra el fondo a toda velocidad. En la cubierta, el marinero agarró un balde de peces cebo y lo arrojó por la borda, esperando distraer a las orcas. Las ballenas salieron a la superficie, con la mirada fija en los peces que chapoteaban, pero las ignoraron. Su atención seguía centrada en el timón. A veces, la manada se alejaba, solo para regresar con más fuerza. La grieta en el casco se ensanchó, y el agua entró rápidamente en la cabina inferior. Los minutos parecían horas. El capitán gritó órdenes de reducir la velocidad de los motores y preparar los chalecos salvavidas. El ingeniero luchaba por mantener las bombas funcionando, y el agua le llegaba a los tobillos. El primer oficial escaneaba el horizonte en busca de barcos de rescate. Arriba, las aletas oscuras reaparecieron como centinelas que regresan a casa. El miedo se mezclaba con asombro. La tripulación enfrentaba la fuerza bruta de la naturaleza, como nunca imaginaron. En tierra firme, el Servicio Marítimo de Rescate Español movilizaba a sus equipos. Una lancha patrullera rápida y un helicóptero de rescate fueron enviados desde Cádiz. En el helicóptero, los rescatistas miraban hacia abajo al yate averiado, ahora a la deriva y escorado. El capitán había logrado apagar el motor para evitar daños, pero era imposible maniobrar. El equipo de rescate se mantuvo en el aire mientras el yate se balanceaba, sin timón y con el agua subiendo por el casco. Dentro del yate, la tripulación escuchó el lejano zumbido de las aspas del helicóptero. El alivio iluminó sus rostros incluso cuando las orcas hicieron una última pasada. Luego, tan rápido como llegaron, las ballenas se deslizaron de nuevo bajo las olas y desaparecieron en el azul. Cayó el silencio. El yate se estabilizó en la marejada, herido, pero aún a flote. El helicóptero descendió a 2 rescatistas con el cabrestante. Uno bajó rápidamente con cuerda al deck para revisar a la tripulación, mientras la lancha patrullera se acercaba para colocar las líneas de remolque. ¿Todos están bien?, preguntó un rescatista, con voz firme sobre el viento. Sacudida pero a salvo, la tripulación asintió. Subieron a la lancha patrullera, dejando atrás al mustique. Comenzó el remolque, arrastrando lentamente el yate de regreso al puerto, con el mástil inclinado como un soldado herido. Más tarde, expertos opinaron por qué atacaron las orcas. Algunos científicos creen que ballenas jóvenes practicaban caza con la embarcación en movimiento. Los barcos pueden imitar tamaño y sonido de bancos de peces, lo que los hace objetivos tentadores para orcas curiosas o hambrientas. Otros señalan el aprendizaje social. Las orcas se comunican y comparten nuevos comportamientos entre manadas, por lo que el juego de un grupo puede extenderse a otro. La evidencia de esta teoría apareció en regatas alrededor del mundo. Durante la Ocean Race de 2022, algunos equipos informaron que las ballenas empujaban y golpeaban los cascos en las mismas aguas. Los investigadores notaron patrones. Cuando una manada atacaba un barco, otras cercanas copiaban la táctica. Tal imitación demuestra la gran inteligencia de las orcas y su capacidad para aprender unas de otras. Aún así, algunos expertos dudan de la idea de la práctica de caza. Sugieren que las ballenas simplemente podrían estar explorando un objeto desconocido, usando sus embestidas para probar su resistencia. Otros proponen que las orcas están respondiendo al estrés o a la contaminación acústica, arremetiendo contra cualquier cosa que se mueva por su territorio. No hay una sola respuesta que se ajuste a todos los casos, pero todos coinciden en que este comportamiento indica un cambio en la dinámica de las orcas salvajes. En medio del caos y las preguntas, un detalle resalta: la calma de la tripulación bajo presión. Cada persona hizo su parte sin entrar en pánico. El rápido lanzamiento de cebo del marinero, el bombeo constante del ingeniero y la llamada clara por radio del capitán mantuvieron con vida al equipo. Frente al miedo, trabajaron juntos, demostrando que el coraje y el trabajo en equipo pueden enfrentar incluso el desafío más feroz. Cuando el Mustique finalmente llegó al puerto, los lugareños se alinearon en el muelle para ofrecer ayuda. Los mecánicos se pusieron manos a la obra con las reparaciones, y los soldadores sellaron el casco. Los amigos llevaron café y ropa abrigada a los marineros, ofreciéndoles consuelo tras su prueba. El yate, que antes era símbolo de libertad y lujo, ahora se erigía como recordatorio del respeto. Respeto tanto por el mar como por sus más grandes guardianes. El 7 de noviembre de 2023, en las inquietas aguas del estrecho de Gibraltar, el yate polaco Grazie Mama II puso rumbo bajo un cielo pálido de la mañana.
El mar estaba en calma, casi como un espejo, mientras los 4 marineros, 2 amigos, un patrón experimentado y un marinero de cubierta, se preparaban para otro día en el mar. Nadie esperaba que su travesía se convirtiera en una lucha por la supervivencia. En cuestión de horas, el apacible rostro del océano revelaría su lado más feroz, poniendo a prueba el valor y la unidad de la tripulación como nunca antes. El Gracie Mama II era una embarcación robusta de 80 pies, diseñada para la comodidad y la velocidad. Su brillante casco blanco relucía bajo el sol, y su cabina ofrecía calor en las frescas mañanas. El patrón, un hombre de 50 años con décadas de millas oceánicas a sus espaldas, gobernaba con manos firmes. Su primera oficial, una mujer de unos 30 años, se encargaba de las velas y la navegación. 2 marineros más jóvenes manejaban las cuerdas y vigilaban posibles peligros. Juntos compartían sonrisas y café mientras el yate se deslizaba por la ruta trazada. Al principio, el día se sentía como cualquier otro cruce. Las aves marinas giraban en el cielo, y el zumbido del motor se mezclaba con el suave golpeteo de las olas contra el casco. La tripulación conversaba sobre lugares de pesca y la familia que habían dejado en casa. El capitán señaló hacia un contorno rocoso en el horizonte. «Esa es Punta Europa», dijo. «Después de eso, giraremos hacia Tánger». El ánimo era alto, y la brisa llenaba las velas lo suficiente como para levantar la proa. Entonces, una aleta oscura cortó el agua a unos 200 metros por el costado de estribor. Al principio, los marineros pensaron que era un delfín. Cuando la aleta se elevó recta, alta y triangular, la emoción se propagó. «¡Orcas!», gritó el marinero de cubierta, tomando los binoculares. Las ballenas se movían juntas en una formación cerrada, sus elegantes lomos negros arqueándose sobre las olas. Las cámaras disparaban mientras la tripulación observaba a los gigantes salvajes del mar. Su asombro pronto se transformó en alarma. La manada no pasó de largo. Se dirigieron directamente hacia el yate. El primer impacto llegó sin previo aviso. Un fuerte sacudón estremeció el timón, enviando una descarga a través de la caña. El marinero de cubierta tropezó contra la barandilla, como si el barco hubiera chocado contra un arrecife. El agua salpicó desde debajo de la popa. Los marineros se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par, al ver a las orcas acercándose como cazadores tras su presa. Durante los siguientes 45 minutos, la manada se centró en el timón, embistiéndolo una y otra vez. Cada golpe se sentía como un martillazo atravesando la madera. El casco temblaba, y astillas del eje de la aleta quedaban esparcidas por la cubierta. Las bombas rugían mientras el agua inundaba la sala de máquinas. El primer oficial gritó órdenes. «Reduce la velocidad del motor, enciende las bombas de achique, envía la señal de socorro». Dentro de la cabina, el ingeniero luchaba contra la marea creciente de agua. Se amarró al panel de control, accionando interruptores y revisando indicadores mientras el agua salada le lamía las botas. El capitán forcejeaba con el timón, intentando mantener la proa del yate contra la marejada, pero el timón ya no estaba, destrozado por los repetidos golpes. La embarcación giraba impotente, a merced del viento y la corriente. Los 4 tripulantes trabajaban sin descanso, el miedo dando paso a la determinación. Arriba, las orcas giraban en círculos como centinelas de un antiguo código. A veces se detenían, sus hombros negros cortando la superficie como si estudiaran su obra. Luego atacaban de nuevo, con más fuerza aún. El yate gemía, su brillante casco surcado por líneas oscuras de espuma. Los gritos de la tripulación se alzaban por encima del estruendo del agua, pero las ballenas no prestaban atención. La naturaleza había invertido los papeles. Ahora eran los humanos quienes luchaban por su vida. Un barco de rescate avistó el yate maltrecho, mientras la tripulación lanzaba bengalas naranjas. En minutos, una patrullera de la Guardia Costera se acercó al costado. Lanzaron cuerdas, sí, y los marineros subieron apresurados a bordo. Uno a uno, arrastraron su equipo empapado a través del hueco. Nadie habló hasta que el último miembro de la tripulación estuvo a bordo de la patrullera, empapado y conmocionado, pero vivo. Detrás de ellos, el Gracie Mama II se escoraba lentamente, mientras el agua se filtraba rápidamente en el casco. En menos de una hora, el yate se hundió bajo las olas.
Su última imagen fue la de un casco averiado deslizándose hacia las profundidades, dejando solo ondas para marcar su paso. La tripulación observó en silencio, con el corazón pesado por la pérdida de su barco y por el extraño poder de las orcas. Incluso mientras el alivio los invadía, un respeto solemne se instaló en sus mentes hacia los animales que habían condenado su travesía. Ahora, los expertos creen que estas ballenas actuaron por un impulso cultural. Así como los grupos humanos comparten pasos de baile o canciones, las manadas pueden transmitir nuevos juegos de unas a otras. Embestir barcos en movimiento podría ser una forma de juego o un eco de tácticas de caza perfeccionadas, con atunes de nado rápido. Casi 700 encuentros de este tipo se han registrado en todo el mundo desde 2020, lo que sugiere un comportamiento compartido que se extiende por aguas distantes. Otros científicos sostienen que estos ataques demuestran el rápido aprendizaje de las orcas. Cuando una ballena descubre la emoción de volcar kayaks o probar timones, su manada puede imitarla, impulsada por la curiosidad y los lazos sociales. Desde esta perspectiva, las ballenas no están enojadas. Están explorando un objeto extraño y nuevo, probando hasta dónde puede resistir. De cualquier manera, este comportamiento revela la agudeza mental de las orcas y sus profundos vínculos entre sí. Sin embargo, en medio de esta historia de poder y juego, la mayor lección reside en la respuesta de los marineros. En cubierta y bajo ella, trabajaron como uno solo. El ingeniero mantuvo las bombas funcionando. El primer oficial gestionó las velas. El marinero lanzó bengalas y el capitán nunca perdió la calma al timón. Cuando llegó el rescate, cada persona subió a bordo por turno, demostrando que su unidad era más fuerte que el miedo. De vuelta en tierra, amigos y familiares recibieron a la tripulación con abrazos y bebidas calientes. Marineros locales trajeron cabos extra y repuestos para cuando el Gracie Mama II pudiera volver a navegar. Los marineros hablaban de las ballenas no con enojo, sino con asombro, criaturas tan inteligentes que voltearon las reglas del mar abierto. Su historia se transformó en una de gratitud, agradecidos por tenerse los unos a los otros y por una segunda oportunidad en la vida.